Bienvenidos a Casa Presidencial. Para nosotros es una gran alegría tenerles aquí y una segunda gran alegría saber que van a hacer esta contribución extraordinaria a Centroamérica, a toda nuestra Centroamérica, a la paz de Centroamérica, al desarrollo de Centroamérica, a la fraternidad de Centroamérica, y que lo hacen nada menos que en ocasión del 30º aniversario de la firma de los acuerdos de paz. Eso a mí me alegra mucho porque siempre las conmemoraciones se hacen en actos muy formales, ¿verdad? Muy tiesos, y me parece que pocas actividades pueden ser tan interesantes para conmemorar una fecha tan trascendental para la región como la que podemos hacer en el marco de conciertos. Y es una feliz iniciativa de la Fundación Arias que saludo y que creo refleja mucho de lo que somos y de las cosas que queremos hacer en Costa Rica. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues decirles que me siento especialmente honrado de saber que el maestro Hoffman ha estado preparándoles. Eso en sí mismo ya es un hecho histórico, y yo creo que la oportunidad de tenerlo a él como director es un privilegio. Y yo, que no soy músico, sin embargo sé de la extraordinaria fuerza y el talento y el conocimiento que tiene el maestro Hoffman, y estoy seguro que lo habrán aprovechado mucho a la medida que se preparan para este viaje. Así es que, maestro, muchísimas gracias por una contribución más a Costa Rica, al país que tanto lo quiere y lo respeta. Lo otro es que quiero que se sientan muy cómodos y muy cómodas. No voy a dar una charla formal, ni mucho menos, y más bien hacer una pintura que permita que después ustedes puedan, si tienen alguna pregunta o algún comentario después de haber tenido dos expositores de privilegio, el doctor Arias y el doctor Manuel Araya, y si yo puedo complementar lo que ellos hayan dicho, que no será mucho lo nuevo que aporte, pues con mucho gusto, y estamos aquí precisamente para eso, para conversar y para sentirnos bien. Siempre que hablo sobre la paz en Centroamérica a finales de los años 80, me gusta hacer una reflexión inicial sobre qué es Centroamérica. Porque generalmente uno piensa en Centroamérica y le dicen que Centroamérica es una región muy homogénea y que somos muy parecidos y todos somos casi iguales, ¿verdad? Y básicamente la línea es: todos somos países mestizos, todos somos países católicos y todos somos países que hablamos español, y por lo tanto todos deberíamos ser países hermanos. Y todo eso es falso. En primer lugar, porque hay pocas regiones tan fragmentadas como Centroamérica. Desde el punto de vista geopolítico, podemos ser, don María Luis también, ¿cómo estás? Te había visto. Podemos ser 5 las repúblicas originales del Reino de Guatemala: Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, o Nicaragua y Costa Rica. Podemos ser 6 si le agregamos lo que habría que agregar naturalmente como parte del Istmo Centroamericano, que son 7, Belice y Panamá. En una versión más contemporánea, 8, si incorporamos a República Dominicana. Y si seguimos a partir de eso generando una ampliación geográfica que abarque la cuenca del Caribe en su conjunto, podemos llegar a ser casi 30 naciones, las del Caribe insular, incluidas las Antillas Mayores, más todas las repúblicas que están alrededor del Mar Caribe, incluyendo Colombia, Venezuela, México y los Estados Unidos. Entonces uno se puede poner muy loco, digamos, en cuanto a definir a Centroamérica en esos términos. Pero si ustedes lo piensan bien, todas esas definiciones son correctas, cada una en su propio mérito. 5, las históricas; 7, las geopolíticas; 8, las económico-políticas, ¿verdad? Y todas las demás en un espacio más de orden global. En primer lugar. En segundo lugar, eso de la homogeneidad es absurdo. Es absurdo porque un solo país de Centroamérica, Guatemala, tiene más del 60% de su población indígena. Y cuando decimos indígena en singular, estamos simplificando hasta lo absurdo, el hecho de que en Guatemala hay 26 pueblos indígenas, la mayor parte de los cuales son de origen maya, no todos ellos, pero casi todos sí, con lenguas diferentes, tradiciones distintas, etc. Y sí hay un hilo común, que es el hilo de la lengua.
Pero si solo en Guatemala lo hay, imagínense ustedes cómo es la cosa. Aquí en Costa Rica, que es un país que se dice blanco por definición, ¿cuántos pueblos indígenas tenemos? 8. 8, así contaditos, ¿verdad? Porque además no son solo los huetares, los cholteres, los lucas, ¿verdad? Que decían uno en la escuela. Ahí están los noves, están los teribes, están los burucas, y están los malecus, y seguimos con los chorotegas en Quitibricí y en Zapatón del Puriscal. Están, se me quedan 2 más. ¿Perdón? Los Brora, sí, que son muy pocos, pero están aquí. En fin, Costa Rica, la más blanca de la República, ¿verdad? Supuestamente. Panamá por los iguales, 6 a 7 pueblos. El más homogéneo de los países centroamericanos, en ese sentido, es El Salvador, en donde, siendo país en la vertiente pacífica de Centroamérica y habiendo tenido una economía en la época colonial muy particular, no tuvo población negra, no había litoral caribe, entonces no hay negros en El Salvador, ni negros coloniales ni negros antillanos que vinieran a hacer ferrocarriles. Y después están los misquitos y están los demás, los pueblos afrodescendientes, de los cuales yo formo parte porque mis abuelas vinieron de Jamaica, Costa Rica a principios del siglo XX, aunque no se note mucho. Dreads definitivamente no puedo hacerme, ¿verdad? Y así por el estilo. Entonces, étnicamente es una región sumamente diversa, porque a eso súmele toda la inmigración posterior: italianos, judíos, chinos, libaneses y un largo etcétera de pueblos que han venido a Centroamérica y se han convertido en parte de la región. Ahora vean ustedes que todo esto ocurre, la división geográfica y geopolítica y la división étnica y cultural, en una región que toda ella junta más o menos tiene 500.000 kilómetros cuadrados, que es el tamaño de la mitad de Colombia, de la mitad de Bolivia. Cabe y sobra en Texas, si hiciéramos una sola pelota de tierra. Es decir, es una zona sumamente pequeña y tremendamente diversa y dividida. Uno de mis maestros en los Estados Unidos, cuando estaba haciendo el posgrado allá, decía, tiene un libro famoso, de hecho, en donde él define a Centroamérica como una nación dividida. Dice, "It's a nation divided". Y yo siempre discutí con el doctor Woodward esa idea. Polemicé con él sobre eso. Esto nunca fue una nación, eran muchísimas naciones distintas que fueron unidas por un hecho histórico importante, que fue la conquista y la colonización española, que convirtió a Centroamérica en un reino, parte del virreinato de la Nueva España, de México. Pero la zona siempre fue muy diversa también, y veanlo desde el punto de vista ambiental. ¿Cuántos climas? Desde el punto de vista ecológico, ¿cuántas especies? Centroamérica es una de las regiones más biodiversas del mundo. Solo Costa Rica tiene como el 5% de toda la diversidad del mundo. Costa Rica, de este tamaño, ¿verdad? En esa Centroamérica más grande. Y si ustedes suman poblaciones en la Centroamérica, digamos, histórica de hoy, ustedes encontrarán que toda Centroamérica tiene una población muy parecida a la de Colombia. Ningún país centroamericano tiene más población que Guatemala. Guatemala cabe 2 veces en la Ciudad de México. Costa Rica 4 veces en la Ciudad de México. Y tenemos una economía regional cuyo PIB, todo lo que producimos, es un poquito más grande que del condado de Miami-Dade. ¿Sí? De este tamaño. Entonces vean el tesoro que tenemos en manos. Una zona muy diversa, históricamente muy rica, algunas de las más grandes civilizaciones del mundo se desarrollaron en Centroamérica, siendo la más conocida, por supuesto, la Maya, donde si ustedes participarán de eso, siendo parte del ambiente de Copán, una civilización que desarrolló el cero matemático, que les permitió constituirse en una nación de estudiosos de las estrellas y crear esos portentosos templos desde muchos años antes de Cristo. La historia maya va para atrás. Pensábamos hace pocos años que los mayas habían aparecido alrededor del año 600 antes de Cristo,
ya vamos por 1200, se duplicó la antigüedad del pueblo maya con un par de descubrimientos extraordinarios, uno de ellos en Guatemala y el otro en Belice, y por lo tanto estamos ya hablando de civilizaciones que podrían acercarse a las del Medio Oriente, los egipcios, o las de la Mesopotamia, de acadios y sumerios, o incluso los del Valle del Indo. En fin, estamos en una zona completa. Yo quería decir esto porque nos enfrentamos con una enorme posibilidad de aprender de nosotras y nosotros mismos en Centroamérica con esa realidad enorme y diversa. Segundo, es una zona en donde la violencia ha sido una condición casi permanente, y esto hay que repetirlo muchas veces porque es un hilo de continuidad trágico desde nuestros albores en la vida precolombina hasta hoy. Ha sido una zona en donde no ha habido tranquilidad, no ha habido paz. La paz es una excepción, no es la regla en Centroamérica. Y no ha sido la regla ni en un sentido cultural civilizatorio, ¿verdad? Cuando yo era chiquitillo, hace muchos años, muchos años, nosotros decían que los mayas eran pacíficos y los malos de la película eran los aztecas, que eran los que sacrificaban. No, mentira, todos. Todos. Y después de eso llegaron los conquistadores, que hicieron más o menos lo mismo, y llegaron los británicos a volarse a los españoles, e hicieron más o menos lo mismo, y había esclavos, y la esclavitud y la exclusión de los pobres y de los vencidos, como decía Miguel León Portilla, el gran historiógrafo mexicano que también fue mi maestro. Es la versión que nunca se conoció. Incluso toda esta visión un poco bucólica de la Costa Rica igualitica y blanquitica, y tiene muchos problemas disimulando los niveles de violencia de nuestra sociedad colonial, ¿verdad? Y hemos construido una mitología historiográfica en torno a nuestro propio desarrollo que merece ser mirada con un ojo crítico. Que sí hubo esclavos en Cartago colonial, y esos esclavos no es cierto que los trataran igual que el gobernador español, y los indígenas no eran esclavos, pero casi. Y a los esclavos negros los mandaron a Guanacaste a cuidar las fincas allá en Guanacaste, y por eso es que Guanacaste es del color que es. Aunque no les guste ni a los guanacastecos ni a los costarricenses recordar nuestra herencia afro. Y los primeros negros que llegaron a Costa Rica llegaron esclavos, los después llegaron casi esclavos como trabajadores del ferrocarril, pero los primeros llegaron a Costa Rica como esclavos, traídos por Matina, comprados por Cartagos. Y así el resto de Centroamérica, en donde las matanzas fueron aún mayores, porque las poblaciones eran aún mayores, porque la riqueza, los medios de producción eran aún mayores. Costa Rica no tenía tanta población indígena como sí tenía Guatemala. Entonces, el tema de la violencia y de las estructuras de violencia se convierte en una constante, y se convierte en una constante desde la época precolombina, durante la época de la conquista y la colonia, durante la época de la república y hasta el día de hoy. Y eso tiene que ver con estructuras de dominación, tiene que ver con el tema de la forma como se organizó la economía, tiene que ver con las potencias que buscaron en Centroamérica afincar sus intereses, tiene que ver mucho con la cultura del enclave durante finales del café primero y del enclave después, en el siglo XIX y XX. Tiene que ver mucho con las estructuras de poder político y la construcción de repúblicas militarizadas. Y en ese ejercicio, Costa Rica se separa en algunas cosas desde temprano y en otras no tanto. Si ustedes hacen una cronología de la historia de Costa Rica, desde la independencia hasta los años 40, 1940 del siglo XX, cuando triunfa la reforma social del doctor Calderón Guardia y de Monseñor Odio, de Monseñor Sanabria y de don Manuel Mora, ustedes verán que es muy parecida esa historia nuestra a la historia del resto de Centroamérica. De hecho, en Guatemala, la revolución social que trajo una reforma inconclusa a ese país también es de los años 40. Es la reforma de Arbenz y de Arévalo, que a diferencia de la reforma social en Costa Rica,
fue derrocada para no volver en el año 54. En Costa Rica hubo una guerra civil que pudo haber puesto fin a esa reforma, porque la burguesía costarricense no la quería. Vino la guerra civil del 48, pero el ganador de esa guerra, hombre lúcido, en lugar de ponerle fin a la reforma, la consolidó, don Pepe Figueres, y de paso volvió el ejército. Con lo cual se construye a partir de entonces una sociedad que es marcadamente diferente a las sociedades militarizadas de Guerra Fría, de doctrina de seguridad nacional, que tenía el resto de Centroamérica. Entonces, el tema de la violencia es un tema, y la violencia estructural, la violencia que tiene que ver con la sumisión de clases sociales, con explotación y con la formación de economías altamente segregadas, tiene mucho que ver con nuestra historia. Y lo tercero, que ya lo mencioné brevemente, es el tema de las intervenciones extranjeras. Centroamérica siempre, y el Caribe, siempre han sido zonas de intervención extranjera. A veces fueron desde la época colonial, digamos. Antes uno podría también decir, bueno, es que también aquí había pueblos del norte que avasallaban a los del sur, y hubo asentamientos aztecas en la zona de Zixaola. Sí, pero no hablemos de esas potencias, porque ahí no había, digamos, una lógica como la que sí iba a imperar a partir del siglo XVI, con los conflictos entre España, Holanda, Francia, Inglaterra y después los Estados Unidos. Y es una sucesión de hegemonías, donde hay una intención de control. Y esto tiene mucho que ver con el plan de paz, porque se van a pelear en Centroamérica muchas guerras que no eran nuestras, eran de otros, desde el siglo XIX. Uno de nuestros momentos más históricos, más importantes en Costa Rica, es la guerra llamada la Gran Guerra Nacional, la campaña nacional de 1856 contra los filibusteros y que es una jornada heroica para Costa Rica y para el resto de Centroamérica también, porque hubo tropas centroamericanas que participaron ahí. Nosotros en Costa Rica, pues obviamente subrayamos con razón la gesta de nuestros combatientes contra los filibusteros, ¿verdad? Pero ¿de quién era esa guerra realmente? La guerra que se pelea para el control de la vía del tránsito, es decir, el complejo geopolítico que va desde el Istmo de Rivas hasta la boca del río San Juan, y que básicamente comprende el río, el agua, el istmo y sus territorios aledaños, es un pleito entre Inglaterra y Estados Unidos. No es un pleito entre Costa Rica y los filibusteros. Esa es la consecuencia del conflicto geopolítico. Pero lo que se estaba dando era un pleito entre la potencia emergente, Estados Unidos, que dicho sea de paso, no va a ser emergente sino hasta muchos años después, porque inmediatamente tras la guerra en Centroamérica, los Estados Unidos entran en la guerra civil y eso los consume en una guerra interna muy grande por 5 años, entre 1860, año en que fusilamos a Walker, hasta 1865, y no se recuperan completamente sino hasta 1877, casi 1880. Entonces la hegemonía estadounidense no se afincó realmente en Centroamérica hasta ya finales del siglo XIX con las compañías bananeras, y la potencia dominante, que era Inglaterra, que era la gran potencia mundial a final del siglo XIX. Ese fue el pleito aquí. ¿Quién controlaba el canal? Y como no había canal, lo que había eran planes para hacer un canal. El pleito fue por lo más parecido a un canal, que era la vía del tránsito. Los barcos entraban por el río San Juan, subían hasta el Rabo de Nicaragua, cruzaban hasta el Realejo y seguían después por el Pacífico hasta California. Ese era el canal. Después se construyó uno a principios del siglo XIX, lo construyeron los Estados Unidos, ya cuando eran hegemónicos, ya cuando tenían el control geopolítico de la zona. Entonces, si ustedes ven, es una sucesión de pleitos hegemónicos. Y claro, a finales de los años 80 también había un pleito hegemónico entre el mundo socialista, representado por la Revolución Cubana y por las revoluciones centroamericanas, particularmente en la nicaragüense, con el triunfo sandinista en el año 79, y los movimientos insurgentes en El Salvador, en Guatemala y en otros países. Costa Rica algo tuvo, una colita de eso a principios de los años 80,
Eso es historia antigua para ustedes, todos y todas. Pero aquí hubo un intento de insurreccional al que se le puso fin con mucha represión muy rápidamente después de que este empezó. Y los Estados Unidos, que se mantenían hegemónicos todavía a partir de una hegemonía que había crecido desde la Segunda Guerra Mundial. Cuando los Estados Unidos controlaron definitivamente América Latina, impusieron en muchos países dictaduras militares y se sostuvieron con un modelo absolutamente claro de alianzas militares que estaban construidas sobre la base de una doctrina, la doctrina de seguridad nacional, que empezó a hacer aguas alrededor de los años 70. Algunos dirían, marxistas, que fue con la Revolución Cubana que eso se quebró. La Revolución Cubana nunca fue una verdadera amenaza para los Estados Unidos, nunca lo fue. Y militarmente eso no tenía ni pie ni cabeza, excepto en una ocasión, cuando a los cubanos se les ocurrió darle permiso a los rusos para que pusieran misiles nucleares en Cuba. Hasta ahí llegaron. Y ahí Estados Unidos marcó la raya, se produjo una crisis que nos pudo haber llevado a una guerra nuclear. Los rusos se echaron para atrás, hicieron un pacto con Estados Unidos, dejaron a los cubanos guindando de la brocha, cosa que Fidel nunca le perdonó a los rusos, dicho sea de paso, y se generó una situación allí que es la que tenemos a los años 80. Yo voy a ir rápidamente ahora, pero era importante decir esto para que vean cómo hay momentos de ruptura, pero también de mucha continuidad en Centroamérica. Por eso es que cuando doña Lina dice, bueno, ahora es diferente, pero todavía hay mucha violencia, y ahí está el Buen Pastor, y ahí está el Luis Felipe González Flores, y ahí está la reforma, y ahí están los muertos en Centroamérica que estamos viendo por las maras, etc. Bueno, todo eso tiene una cierta racionalidad histórica que hay que recordar. Y que los procesos no se resuelven simplemente cambiando quién gobierna, sino que aquí hay una sucesión de sedimentaciones históricas que hay que entender. Bueno, al llegar los 80s se presenta una situación muy curiosa, y es que la Unión Soviética, el gran imperio soviético que se había construido en torno a los países socialistas y con la propia Unión Soviética como barco de bandera de ese modelo, entran en una fase de mucho deterioro. Esto lleva a una sucesión de cambios en los liderazgos de la Unión Soviética hasta que llega Gorbachev, que es un líder reformista que pone a funcionar algo que se llama la perestroika y el glasnost, que era un proceso de reformas en el mundo socialista, que empiezan a abrir la economía soviética a las prácticas más de mercado, que empiezan a aflojar el control militar que tenía la Unión Soviética sobre los países del bloque socialista, especialmente en Europa Oriental, y a partir del año 85 empieza a cambiar la lógica de la presencia soviética en escenarios extraeuropeos. Esto coincide con la llegada al poder en Estados Unidos de un gobierno de derecha, el presidente Reagan, que no solamente se deja influir por la lógica permanente de la Guerra Fría, que era la contención del comunismo, que la mejor demostración de esa teoría era el muro de Berlín, es decir, un muro para parar al comunismo, y asume una posición que en las relaciones internacionales del tiempo que él se llamaba rollback, ya no solamente era contener al comunismo, sino echarlo para atrás, es decir, enfrentar al comunismo en su propio territorio. De allí salen los apoyos a los movimientos insurreccionales y a los movimientos armados antisoviéticos en Afganistán. Ahí aparece Bin Laden por primera vez, los llamados mujahideen, ¿verdad?, los luchadores por la libertad. Aparecen los contras en Nicaragua luchando en contra del gobierno sandinista, y etc. Estados Unidos se activa en contra de los socialistas, y las repúblicas socialistas se vuelven para atrás. Pero esto en Centroamérica tuvo una deriva distinta. El conflicto siempre se da aquí, pero el pato de la fiesta éramos nosotros, como en todas partes. Y las potencias están haciendo cálculos geopolíticos, y mientras tanto, ¿quiénes ponían los muertos? Nosotros. Ellos ponían las armas y nosotros poníamos los muertos. Y es aquí donde surge todo este proceso regional
encabezado sin duda por el presidente Arias, para construir una alternativa propia a la paz en Centroamérica, que estaba siendo amenazada por los conflictos armados al interior de cada país. En cada país fue diferente el proceso, pero coinciden en el tiempo. En el lugar en donde más violencia se produce por la ruptura efectiva del control dictatorial fue en Nicaragua. El dictatorial de los Somoza fue en Nicaragua. En el año 77 madura una crisis militar y social que venía dando vueltas desde los años 50, desde la muerte del patriarca de los Somoza en el 56. Eso llega a una culminación con la caída, el derrocamiento de Somoza, que fue un momento de una gran exaltación socialista en Centroamérica, apoyo de todo el mundo, pero también de muchos demócratas que veíamos, yo incluido, porque estuve metido en ese movimiento también, como prácticamente todos los jóvenes de mi generación, que en ese momento tenían la edad más o menos que tienen ustedes hoy, de tumbar a una dictadura atroz. Una dictadura atroz. Entonces ahí se quiebra el eslabón más fuerte de los Estados Unidos en los gobiernos militares de Centroamérica, y una de las más fuertes de América Latina. E inmediatamente también se produce, no como consecuencia del triunfo sandinista en Nicaragua en el año 79, sino como parte de un proceso de maduración de condiciones históricas en El Salvador, el triunfo de una junta militar en contra de una última dictadura, la de General Romero, y allí se dispara a partir de ese momento un proceso también de mucha violencia que va a durar prácticamente una década. Todo esto va a durar una década, de guerras intestinas y tal. Entonces, para Costa Rica, que era uno de los pocos países que no estaba pasando por ese tipo de experiencia, la guerra en Centroamérica tenía tres problemas. Uno, la posibilidad de que se convirtiera en una guerra internacional y que el creciente intervencionismo de las potencias en Centroamérica nos terminara comiendo. ¿Cuál era la expresión más clara de eso? Bueno, los llamados contras, los contrarrevolucionarios que estaban luchando contra los sandinistas en Nicaragua, que ya ocupaban territorio en Honduras y que empezaron a utilizar territorio costarricense, a veces con la tolerancia del gobierno de Costa Rica, otras sin ella, ¿verdad? O de sus autoridades, tal vez no del gobierno, pero sí de las autoridades del gobierno de Costa Rica, y que llevaron a poner en peligro nuestra soberanía. Sí, ejércitos extranjeros irregulares ocupando territorio costarricense para lanzar ofensivas contra un gobierno de la zona. Un problema. Con todo lo que eso significaba internamente. Segundo problema, el que eso nos metiera en una guerra con Nicaragua. Cosa que los gobernantes nicaragüenses advirtieron podía ocurrir. Una y otra vez Daniel Ortega amenazó con la guerra, igual que lo había hecho Somoza previamente. Y tres, las consecuencias que esto tenía desde el punto de vista económico y social. Miles de refugiados que se estaban viniendo para Costa Rica, que tenían que ser mantenidos aquí por nuestra economía, sin que tuviéramos una economía lo suficientemente grande. Entonces, razones para que Costa Rica se tratara de distanciar de eso y buscar una solución había muchas. Y es aquí donde surge la propuesta del presidente Arias, primero en una campaña política, después convertida en una propuesta de política pública, una vez que fue electo presidente, del plan de paz. Ahora, sobre el plan de paz yo no voy a entrar en detalles, simplemente les diré que es el fruto de una gran confluencia de ideas, en donde por supuesto el liderazgo principal y la fuerza principal fue la del presidente Arias, pero en donde se sumaron las ideas de muchas otras personas. Por supuesto de doña Margarita, su esposa de entonces, por supuesto del canciller de entonces, don Rodrigo Madrigal Nieto, de don John Bill, su asesor principal, de un equipo de gente de Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del cual yo formaba parte, pero ahí estaban don Jorge Urbina, Melvin Sáenz, Jorge Sáenz, etc. A eso se sumaron aportes que hicieron líderes de otros gobiernos, algunos de ellos líderes centroamericanos. Hay que reconocer, por ejemplo, la importante contribución que tuvo el presidente Cerezo. No en balde la primera reunión
para hablar sobre la paz en Centroamérica se hizo en Esquipulas, fue en Guatemala, convocada por el presidente Cerezo. Fue la primera. La segunda también se llamó Esquipulas II en rememoración de la primera Esquipulas. Es probable que si Cerezo no hubiese sido el que convocaba esa reunión, Daniel Ortega no habría estado presente. Y quién sabe qué habría pasado. Y ya en la después, al final, y ya en la negociación del plan de paz, también la contribución que hicieron otros presidentes. O sea, el plan de paz, llamado Plan Arias en su primer momento, porque fue don Oscar el que lo construyó y el que lo defendió sin apelaciones, fue el presidente de Costa Rica el que lo hizo, se fue convirtiendo en la suma de un montón de ideas, donde participó el Papa Juan Pablo II, participaron diplomáticos europeos, participaron jerarcas, líderes europeos, participaron senadores y diputados norteamericanos, miembros de la sociedad civil, de las iglesias de Estados Unidos. Y se generó un movimiento que llegó en diferentes momentos del camino a tocar con pared. Esquipulas pudo no haber sido. Y eso habría cambiado la historia de Centroamérica. ¿Cómo? No sabemos. Y no vale ni siquiera la pena ponernos a pensar cómo habría cambiado Centroamérica, pero no sabemos cómo habría sido. Pero todavía la noche antes de firmarse el acuerdo de Esquipulas II, casi se lo trae abajo un pacto entre el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y el presidente del Congreso de los Estados Unidos, Jim Wright. Un pacto que se llamó el Pacto Reagan-Wright, que literalmente nos tuvo al borde del fracaso de Esquipulas ya los presidentes centroamericanos en Guatemala, en donde los presidentes del resto de los países de Centroamérica, no solamente Costa Rica, se echaron atrás convocados por Estados Unidos. Ya, literalmente, el gobierno de Estados Unidos diciendo, no firma, se van a ir, vamos a trabajar todos con el plan Reagan-Wright. Y sin embargo, los presidentes, para su eterna gloria, se sostuvieron al final. Y en eso, la mano de Oscar Arias también, hay que reconocer, fue firme y no los dejó que se fueran, ¿verdad? Y con ayuda de la sociedad civil y de diferentes organizaciones, mantuvieron y firmaron el 7 de agosto de 1987, 30 años hace de esa fecha histórica. Pero lo que quiero decir es que hubo momentos realmente muy difíciles. Los presidentes de Centroamérica, excepción hecha del presidente de Costa Rica, tenían detrás de sí a las bayonetas de sus ejércitos, que pudieron haberlos tumbado. Lo habían hecho en el pasado. ¿Por qué no lo hicieron en los 80s? Bueno, porque había una opinión pública internacional, porque el gobierno de Estados Unidos estaba vigilante, porque nuestros diplomáticos en Washington, y particularmente el embajador Guido Fernández, lograron armar una coalición de apoyos a Costa Rica que no tenía precedentes. Probablemente el único precedente de una coalición tan interesante de apoyos a Costa Rica fue la que logró don Felipe Molina en los tiempos del presidente Pierce, a mediados del siglo XIX, en la lucha contra los filibusteros. Y por eso casi lo echan a Guido Fernández, lo declararon persona non grata en Washington, porque andaba metido en el Congreso haciendo lobby a favor del plan de paz. Pero firmado el plan de paz, después viene un montón de tiempo más, y aquí lo voy a dejar, 10 años más de negociaciones, porque el plan de paz en realidad durante el periodo 86-90, que fue el periodo en que gobernó Oscar Arias, logró únicamente pacificar, digamos, a Nicaragua, en el sentido de lograr un acuerdo que pasaba del cese de hostilidades a las elecciones, que son las elecciones que en el año 90 gana doña Violeta Chamorro, y que saca a los sandinistas durante 10 años del poder, durante 3 administraciones, la suya, la del doctor Alemán, Bernardo Alemán, y la de don Enrique Bolaños, gracias, don Enrique Bolaños. Pero quedaron pendientes las guerras civiles en El Salvador y en Guatemala, siendo la última de ellas Guatemala, cuya paz se firmó en el año 96, 9 años después de la firma de Esquipulas. Entonces, ¿qué es el corolario de toda esta historia? Bueno, que hay efectivamente un esfuerzo muy importante, diplomático, político, intelectual, de liderazgo internacional de Costa Rica,
en la figura del presidente Arias y por extensión de sus equipos asesores, en donde participan además importantes referentes internacionales y regionales. Hay partes del mecanismo de Esquipulas que fueron propuestos por otros países. Alejandro Duarte, el hijo del presidente Duarte, por ejemplo, tuvo un papel fundamental en el desarrollo de uno de los principios básicos de ese acuerdo, que es el de la verificación de los acuerdos, cómo se hacía para verificar, quién verificaba, cómo verificaba los acuerdos. Y todavía hoy tenemos un espíritu de Esquipulas, llamémoslo así, que está flotando sobre Centroamérica, siendo como fue aquel plan de paz en realidad un procedimiento, como lo dice su nombre, que el nombre oficial, procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica. Así es como se llama el plan de paz. Porque no es un plan de paz así como, ¿verdad? No, es un procedimiento, es decir, es un modus operandi, es una forma como se iba a lograr la paz en Centroamérica. Que se iban a hacer verificaciones, que iba a haber simultaneidad en la aplicación de los acuerdos, que iba a haber comisiones de reconciliación nacional, que iba a haber elecciones libres, y no era un plan de desarrollo económico, eso iba a venir después. Ni siquiera era un plan para la consecución de la democracia, que eso va a venir después. Era un plan para alcanzar la paz firme y duradera en Centroamérica, y la paz entendida en su sentido más limitado, que era el fin de la guerra, nada más. Y eso se fue logrando no en los tiempos de Esquipulas, que no sobrepasaban los 120 días, era lo máximo que nos habíamos puesto como límite para terminar con los conflictos. Tardamos 9 años para hacerlo, pero un proceso que se disparó y que logró que aquella dinámica perversa del terrorismo de Estado, de la intromisión de Cuba, etcétera, se limitara y finalmente se resolviera. Eso es lo que estamos celebrando 30 años después. Y por eso estamos aquí hablando de ese acontecimiento como un acontecimiento tan importante, porque sí cambió la historia de nuestra región. Y cuando la gente hoy dice, no, es que Centroamérica está hoy igual o peor que antes, yo recomiendo que hagan una lectura diferente. Me dan ganas de agarrar del pescuezo, porque no es lo mismo. No, la violencia de hoy es atroz. Y créanme que un muerto de una mara es igual que un muerto de un gobierno, en el sentido estricto de la palabra, ¿verdad? Pero no es el mismo fondo. Cuando a una población entera la arrasa un gobierno, que es lo que hacía el gobierno de los militares guatemaltecos, cuando entraban a una comunidad indígena en el Petén y arrasaban con todos los indígenas, los mataban a todos. Eso es completamente diferente a lo que pasa cuando dos bandas de mareros se agarran en el centro de San Salvador hoy. Es que es el gobierno, es el Estado guatemalteco el que estaba practicando el genocidio. Es que eso es otra cosa diferente, completamente diferente. Ordenado por el jefe de Estado, que era Efraín Ríos Montt, y ejecutado por militares guatemaltecos dados de alta, o sea, como uniforme. No era una balacera entre narcotraficantes. El resultado son muertos, que duelen todos. Duelen todos. Pero desde el punto de vista de la organización política, desde el desarrollo del Estado, es completamente diferente. Entonces, la conclusión es que queda mucho por hacer. Para mí Esquipulas no fue el final de las guerras, fue el principio de la paz. Y a veces, al ganar la guerra, uno puede perder la paz, decía un ministro de Relaciones Exteriores italiano, D'Angelis. Y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿No? Nuestra principal obligación, creo, sinceramente, en Centroamérica, en todos los países, incluido este, es afirmar la democracia. Es construir sociedades más justas. Es distribuir mejor la riqueza. Es construir a partir del arte, de la cultura. Es dar las nuevas oportunidades a los jóvenes, a todos los jóvenes, a los jóvenes hombres, a las jóvenes mujeres, a los jóvenes afros, a los jóvenes indígenas, a los jóvenes mestizos. Es respetar las diversidades y aprovecharlas para generar un mundo más feliz, de gente más responsable con el ambiente y consigo misma.
Para eso fue que peleamos, creo, por la paz en los 80. Y si no lo logramos del todo, es porque la paz es un camino, decía Gandhi, que se empieza pero no se termina nunca. Yo recorrí mi parte, ahora les toca a ustedes la propia. Muchas gracias.